Sí, continuamos con esta noticia de última hora, que es el rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Estamos con Roberto Sá para analizar lo que está ocurriendo, que tiene ribetes económicos, pero fundamentalmente también políticos. Roberto, estaba leyendo que es primera vez desde 1990, desde el retorno a la democracia, que se cae una reforma tributaria en primer trámite. La idea de legislar. La idea de legislar. Y si el presidente quisiera insistir, tiene que reingresarla por el Senado, pero asegurándose de tener los 2/3, que es muy difícil. Si se la rechazaran en el Senado, tiene que esperar un año para seguir hablando de esto. Así es, Gonzalo, Natacha, un gusto de saludarlo. A ustedes también que nos están mirando en la casa. La verdad es que lo que ha ocurrido hace algunos minutos es un verdadero terremoto político al interior del Congreso con esta caída del proyecto de reforma tributaria del gobierno. Se ha rechazado hace solo minutos la idea de legislar en la Cámara de Diputados. Un panorama que ya en la jornada de ayer se veía venir, lo comentamos hoy día en la mañana en nuestra reunión de pauta y lo dijimos también ayer en nuestra presentación de la nota de la reforma tributaria. El resultado de la votación es absolutamente incierto porque la oposición en bloque había dicho que iba a rechazar la reforma tributaria y los parlamentarios más cercanos al oficialismo, que no son del oficialismo, como la DC y otros partidos, habían señalado que no estaban tan seguros de aprobar esta reforma tributaria. Algunos lo habían supeditado, amarrado, enlazado con algunas concesiones con la reforma de pensiones, pero finalmente parece que eso no ocurrió y el gobierno hoy día no logró los votos para aprobar la idea de legislar. ¿Qué significa esto y por qué yo hablo de un terremoto político y económico, Gonzalo, Natacha? Justo hoy día que además había salido una noticia buena, que vamos a hablar de ella, que es el IPC, que es súper bueno, pero esto es un terremoto político porque aquí esta reforma tributaria es la que iba a conseguir más dinero para financiar las promesas de campaña del gobierno, de todas las cosas que se quieren desarrollar. Y temas tan importantes como, por ejemplo, la reforma a las pensiones y sobre todo uno que es muy sensible, como la pensión garantizada universal y el deseo de este gobierno de llevarla a los 250.000 pesos. Por lo tanto, es una situación muy compleja. Tú, Gonzalo, planteabas muy bien cuál podría ser el camino a seguir, que sería insistir entrando la reforma tributaria por el Senado. Pero el quórum que se necesita ahí también es alto. Por lo tanto, necesitaría el gobierno entablar consensos, acuerdos para lograr esos votos. Es una reforma tributaria que desde un principio fue bien complicada para el gobierno. Cuando estaban en campaña, me acuerdo que tuvimos una tensa discusión con el entonces diputado Gabriel Boric en el Mucho Gusto, donde le planteamos que era muy ambiciosa. En un principio se hablaba de querer obtener 8.000 millones de dólares, estaba dentro de las reformas tributarias más grandes del mundo, y por lo tanto eso iba a ser una complicación en una economía chica, pequeña como la nuestra. Ojo que no quiero decir que no se necesita una reforma tributaria. Chile, en el nivel de desarrollo que está ahora, comparado con otros países que ya pasaron por este nivel, esos países que han logrado desarrollo, tenían cargas tributarias más altas que la chilena. ¿Se necesita una reforma tributaria? Sí. ¿Es necesario que gente que gana más pague más impuestos? Sí. ¿Es muy necesario terminar con la evasión y elusión de impuestos, que lo incluye esta reforma tributaria? Sí. Pero hay elementos que no lograron el consenso político en el Congreso para decir vamos con esta reforma tributaria, vamos con la idea de legislar. Roberto, ¿cuáles van a ser las propuestas o reformas que finalmente van a ser las más afectadas? Tú hablabas de la PGU, también hablábamos de la sala cuna, de lo que se anunció durante esta mañana, que también tenía ahí una patita, ¿cierto?, con la reforma tributaria. Acá, Exante, el medio digital Exante, rescata una declaración del ministro Marcel de junio de 2022 donde señala: si esto no se hace en el corto plazo, esta reforma tributaria, y por ejemplo se hace en el año 2024, 2025, no van a haber los recursos para las reformas estructurales que hay que hacer. Eso es súper importante, Natacha, lo que tú estás planteando, porque estas reformas tan grandes, reformas estructurales como la reforma de las pensiones o la reforma tributaria, Gonzalo, son reformas que se van desplegando en el tiempo. No empiezan a funcionar íntegramente el primer año, sino que van de manera escalonada, estableciendo los elementos para cobrar más impuestos aquí, allá, o combatir más la elusión. Entonces se van desarrollando en un periodo.
Por ejemplo, si una reforma tributaria quiere conseguir 10, no es al primer año que logra el 10, sino que va de a poco hasta llegar a ese número que es el que se plantea como objetivo. Entonces, si esto se llega a aplazar en un año, porque es una de las posibilidades, si es que no prospera en el Senado, efectivamente toda esa escala para llegar a lo óptimo, cuando la reforma ya está en velocidad crucero, se va distanciando y el gobierno es corto. Estos gobiernos son de 4 años. Por lo tanto, es una situación muy compleja, ya vamos a ver los efectos y cuál va a ser el camino a seguir que va a tomar el gobierno, el ministro de Hacienda, ante esta caída, esta dura caída política que han tenido hoy en la Cámara. Ya, eso es la noticia mala que ha tenido el gobierno hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede con eso, que es el rechazo de la reforma tributaria de la idea de legislar. Pero hubo hoy una noticia económica muy buena y muy importante. Aquí está la portada y es tremendamente positiva. Otra sorpresa económica, igual que el otro día lo del crecimiento económico, porque hoy salió el IPC del mes de febrero. Se pensaba que iba a ser en torno a 0,3, 0,4. Fue negativo. Hace más de 2 años que no había un IPC negativo. Me acuerdo que mucha gente me decía, ¿puede haber IPC negativo por ende que la UEF baje? Sí, pero ocurre muy rara vez. Bueno, ocurrió ahora en febrero. Hubo un cúmulo de cosas que llevaron este IPC. Negativo, menos 0,1%. Vamos, señor director, con la otra gráfica para mostrar y explicar con pera y manzana. Este es el número de hoy, lo colocamos bien grande porque es muy noticioso, histórico. Hace más de 2 años y medio que no ocurría una inflación negativa. Es decir, que todo el promedio de la canasta, el promedio, porque alguien me va a decir, oye, pero la leche y los huevos subieron en febrero. Sí, subieron harto. Y hay gente sufriendo con eso. Pero el promedio de una canasta es el que baja en febrero en comparación con febrero del año pasado. Ahora, hay cosas que bajaron harto que hicieron que esto descendiera y que quizás no son tan importantes para la gente como los pasajes de avión. También lo podemos debatir. Vamos al otro número porque también es muy importante. Aquí lo vamos a ver. Esto es lo que está ocurriendo en el último tiempo. Veníamos de inflaciones muy altas por una serie de factores que hemos explicado. Mira, en septiembre 0,9%, en noviembre 1%, en diciembre algo había aflojado, dio algo de esperanza, pero después enero fue un balde de agua fría con este 0,8%. Y aquí está entonces esta información que se ha conocido en el día de hoy de este IPC de febrero de menos 0,1%. Habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y catalogó esta noticia como muy buena y que hace abrigar esperanza de que ya estamos empezando a controlar la alta inflación. Escuchemos. Por lo tanto, en buena medida podemos decir que hemos devuelto al menos 10 meses de aceleración de la inflación, lo cual sin duda es una noticia positiva. Estas cifras, por lo tanto, creo que son buenas noticias para el país, son muy buenas noticias para los sectores de menores recursos que destinan una parte muy importante de su presupuesto a la compra de alimentos. Ya, ahí está el análisis del ministro de Hacienda. Vamos con esta gráfica que habla de las mayores bajas de febrero, pero antes con pera y manzana 3 puntos. ¿Por qué aflojó la inflación en el mes de febrero? 1, el Banco Central que subió las tasas de interés, entonces está enfriando el consumo. 2, el ministro de Hacienda ha ordenado las cuentas fiscales, no se ha disparado el gasto, eso también es súper importante. Y 3, la baja en el precio del dólar, que en el mes de febrero bajó como 150 pesos. Partimos el año con el dólar en torno a los 900 y tanto, y en febrero bajó a 800. Eso también fue clave en esta baja de los precios. ¿Qué bajó harto en el mes de febrero? La benzina, dólar, la carne, dólar, la carne de pollo, algo de dólar también, la fruta, ahí son otros factores, fruta de estación 5,7, ¿no es cierto? Bebida gaseosa 3,6 y el pasaje de avión dólar. Eso también tiene mucho que ver con el dólar. ¿Por qué no le explicas a todos nosotros, público y quienes estamos acá, por qué es tan importante, por qué es tan buena noticia que haya un 0,1% de variación? O sea, cuando me dicen, mire, es que sabe que la carne bajó menos 1,3%, yo le puedo decir, oiga, pero por la posta sigo pagando 8.000 pesos el kilo. ¿Qué tan bueno tiene esto? Claro, porque más que nada, yo sé que mucha gente me dice, pucha, Roberto, estoy pagando por la leche 1.100 pesos. Ayer por lo hablábamos, el alto precio de la leche. Estoy pagando por los huevos 7 lucas la canasta de 30 pesos. 35% de alza de los huevos. Exactamente. En los últimos meses. Y es efectivamente, el IPC, podríamos decir IPC de alimentos, ese sí súper alto y es el que menos ha aflojado. Pese a que en este IPC está la carne de pollo y la fruta. Pero
esto habla más bien de una tendencia de que ya se empieza a enfriar la economía y a normalizar. Hay otra gráfica porque aquí hay otro elemento que también indica por qué es importante, y esto nos afecta a todos. Que cuando hay un IPC negativo, baja el UF. Me habían preguntado, oye, ¿la UF alguna vez ha bajado? Sí, ha bajado cuando hay IPC negativo. Y ahora va a bajar a partir de mañana 35 pesos en una baja mensual. Mañana va a estar a 35.600 el 9 de marzo. Yo les he explicado, hacemos educación financiera, que es de 9 a 9. El día 8 sale el IPC y el 9 se hace la variación de lo que fue el IPC. Y el IPC es tanto y de acuerdo a ese tanto baja o sube la UF. Claro. Si ahora es 0,1, la UF va a bajar 0,1. Y ese 0,1, como está a 3.500 pesos, matemática fácil para periodistas, 35 pesos. Menos mal que fueron números redondos, si no los periodistas nos vamos a la punta del cerro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya. Entonces, mañana 35.600 y a partir de un mes, en un mes va a bajar 35 pesos, por lo tanto el 9 de abril va a quedar en 35.565. Y esto es súper bueno para todos los quienes pagamos dividendos, colegios, planes de salud y una serie de deudas. Arriendos que hoy día están cada vez arriendos, en UF. Y ahí también hay otro elemento súper importante. No es para cantar victoria, se lo dije el otro día también con el crecimiento económico, pero sí ya se van juntando varias noticias económicas importantes que son positivas en un escenario que estaba súper negro hace algunos meses. Sí. Noticia positiva y también estamos con una noticia no tan tenemos positiva tenemos un analista, con él terminamos, lo escuchamos y vamos terminando. Esperamos que el Banco Central inicie lo antes posible el proceso de reducción en las tasas de interés. Nos parece que en general los indicadores, tanto los de actividad como los de inflación ahora que estamos viendo, nos muestran que ya se requiere que las tasas de interés vayan bajando y se vayan normalizando también desde los niveles extraordinariamente altos que debieron alcanzar en el objetivo de combatir la alta inflación. Claro, lo que dice George Leves, que es gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, y ahí lo enlazo con tu pregunta, Gonzalo, al empezar a aflojar la inflación, el Banco Central no va a tener presión para mantener la tasa de interés alta, que es este remedio, y debiera en el corto plazo empezar a bajar, y eso es bueno también para que haya más dinamismo en la economía. Ojalá. Ahí estamos viendo entonces un día muy noticioso en todo lo ámbito y en lo económico también. Sí. Lo dejamos trabajar porque tiene harta pega esta tarde. Hay muchas notas que revisar. Y todo el equipo de economía. Gracias. Muchas gracias. Roberto. Buenas tardes. Que estés bien. Manzana. Oye, nos separamos un breve instante, vamos a la pausa y regresamos con muchas más informaciones.